Buenos días, chicos. Vamos a hacer la revisión de la lectura de esta semana sobre algunas características de los metales y los no metales y cómo los podemos representar. Bueno, para empezar, vamos a repasar algunas de las cosas que ustedes revisaron la semana pasada sobre la tabla periódica. Recordemos que en la tabla periódica la tenemos dividida por grupos, por familias, que son las columnas, por bloques, el bloque S, P, D y el F, y podemos reconocer algunas propiedades, se les llama periódicas, porque se van repitiendo a lo largo de la tabla. Podemos ver como una cierta tendencia en nuestra tabla periódica. Además, bueno, hay utilidad e importancia de los metales y no metales, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Respecto a las propiedades periódicas, podemos encontrar que hay una tendencia en el tamaño de los átomos, que lo que se mide en realidad es el espacio que hay entre el núcleo y los niveles más exteriores de electrones. Eso es lo que consideramos el tamaño del átomo. La afinidad electrónica, que es la facilidad para convertirse en iones negativos o de ganar electrones para convertirse en iones negativos. La energía de ionización, que es como lo contrario, que es la facilidad de perder electrones y convertirse en iones positivos. Y estas dos están relacionadas con la electronegatividad, que es la fuerza con la que se traen los electrones hacia el núcleo. En el cuestionario se les preguntaba cuál de los elementos del cuarto periodo tenía mayor afinidad electrónica y me estaban poniendo elementos de la familia 8A. Recuerden que esos elementos no tienen interacción con otros elementos, por eso se les llama gases nobles, porque no tienen necesidad ni de ganar ni de perder electrones para estar completos en sus niveles electrónicos. Entonces, en ese sentido, los elementos de esta familia no participan ni para la afinidad electrónica, ni la energía de ionización, ni la electronegatividad, porque estos elementos no se combinan. Entonces, otra manera de ver a los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica, hay una división que podemos verlos respecto a su carácter metálico, si son metales, no metales, y vemos a estos que están aquí como en escalerita, que son los metaloides o los semimetales. Aquí podemos notar que hay un elemento que podríamos decir que está fuera del lugar. Se trata del hidrógeno. El hidrógeno comparte alguna que otra propiedad con los elementos restantes de la familia 1A, sin embargo, es muy ajeno a ellos en tanto a su forma física, que normalmente se presenta en forma de gas, y en cuanto a otras cosas, no es un metal, es un no metal. Por eso lo vemos aquí pintado de amarillo. Entonces, tomen en cuenta que el hidrógeno lo tenemos como un poquito aparte, está ubicado ahí porque comparten la misma configuración electrónica, terminan en un subnivel S con un electrón, pero fuera de eso no tiene tanto que ver con el resto de los elementos de esta familia. Fíjense cómo hay muchísimos metales en la tabla periódica. Estos de aquí son los elementos de transición o los metales de transición. Y estos son los que vamos a decir que son los metaloides. ¿Qué podemos decir de los metales? Pues los vamos a encontrar en muchos objetos que utilizamos a diario. Normalmente no los encontramos como metales puros, salvo algunas excepciones como el oro, como la plata y el cobre, que pueden estar combinados en aleaciones con otros elementos o con otros metales. Normalmente las aleaciones lo que son mezclas, en realidad no están interactuando o interaccionando un metal con el otro metal, solamente están fundidos, o sea, están pegados, están mezclados, pueden ser mezclas homogéneas, pero no necesariamente están interactuando entre ellos. Entonces, las aleaciones son mezclas. Algunos otros elementos, el cobre, por ejemplo, en las tuberías y en las cables, sí se utiliza como tal, el cobre tal cual. Hay algunas de las características que tienen los metales es que son maleables, o sea, podemos hacer láminas muy delgadas, pueden ser dúctiles, o sea, podemos hacer alambres o hilos muy delgados con ellos. En general son sólidos a temperatura ambiente
Tienen bajas energías de ionización, que acuérdense que era la facilidad de perder electrones. O sea, es muy fácil que pierdan electrones y que se vuelvan iones positivos. Eso es lo único que estamos diciendo. Si ya revisaron la lectura, vieron que hay diferentes características de las diferentes familias. Tenemos en los metales a los alcalinos, los alcalinotérreos, y la característica que los va a hacer que sean parte de una familia es básicamente la carga que van a tomar cuando pierdan electrones. Si pierden un electrón, si pierden dos, o si pueden perder más electrones. Cuando se combinan con los no metales, forman compuestos de tipo iónico, que será el tema de la próxima semana. Ahora vemos a los no metales que encontramos en la parte superior derecha de la tabla periódica. Estos elementos normalmente son gases, en su mayoría son gases a temperatura y presión ambiente dentro de nuestro planeta. Pueden también ser sólidos, como el carbono, el yodo, el azufre y demás, ¿no? La única excepción ahí, pues, viene siendo el bromo, que puede ser líquido a temperatura ambiente, a ciertas condiciones ambientales que existen en el planeta. La apariencia de los no metales en general no es una apariencia lustrosa, o sea, no son brillantes, no son buenos conductores de la electricidad ni del calor, hay algunas excepciones. Sus puntos de fusión, o sea, la temperatura en la que van a cambiar de sólido a líquido, suelen ser muy bajos, menores a los que tienen los metales. Si ustedes quisieran fundir el sodio, necesitarían más de, no sé, 600, 700 o más grados centígrados para poder fundir el sodio. Sin embargo, el oxígeno a temperatura ambiente está en forma de gas. Entonces, sus puntos de fusión son mucho más bajos respecto a los de los metales. Los no metales pueden reaccionar con los metales, pero también pueden reaccionar con otros no metales. Entonces, pueden formar una gran variedad de compuestos. Pueden tener 5, 6, 7 electrones de valencia, excepto los de la familia del carbono. Pueden tener mucha tendencia, o sea, tienen mucha facilidad de ganar electrones y formar aniones, o sea, iones de carga negativa. Suelen ser muy electronegativos, es decir, jalar o atraer los electrones hacia su núcleo. Pues tienen mucha tendencia a jalar electrones y así volverse ellos negativos. Hay 7 no metales que en condiciones normales se presentan como moléculas diatómicas, es decir, no vamos a encontrar al hidrógeno solo, sino que lo vamos a encontrar combinado consigo mismo, formando una molécula diatómica, porque tiene 2 átomos de hidrógeno. Lo mismo pasa con el nitrógeno, con el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Cuando los no metales reaccionan con metales, normalmente lo que hacen es que jalan sus electrones, se los atraen hacia ellos y se vuelven más negativos. También tenemos dentro de nuestros elementos en la tabla periódica a los semimetales, que son muy poquitos elementos. Y estos se encuentran como localizados en esta como diagonal que van a encontrar en su tabla periódica. Normalmente se los ponen de otro color para que sea más fácil de distinguirlos, o les remarcan aquí las rayitas. Estos metaloides o semimetales tienen características tanto de metales como de no metales. Y esto ha permitido que se utilice, por ejemplo, el silicio para hacer todos los chips y que se utilizan en las computadoras, en los carros, en los refris, cafeteras, microondas, en todo se utiliza el silicio, por ejemplo, porque no conduce la electricidad, pero no la conduce tan bien. Entonces esto hace que se puedan generar circuitos que no se quemen por el exceso de calor o por el exceso de electricidad. Entonces, los semimetales tienen muchas aplicaciones en la industria. Para resumir un poco el tema, les presento también en la lectura un resumen de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Recuerden que las propiedades químicas nos dicen con qué reaccionan, con qué no reaccionan o cuáles son sus características, sobre todo para reaccionar o para formar otros compuestos. Mientras que las propiedades físicas pues nos dicen
cómo son, ¿no? No dúctiles, no maleables, son sólidos, son líquidos, sus puntos de fusión, sus puntos de ebullición y demás, ¿no? Ahora, ya conocimos entonces las propiedades periódicas, ya hemos visto cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo con las configuraciones electrónicas, vimos los modelos del átomo. Ahora viene una parte muy importante de la química, que es la formación de compuestos. Los compuestos, ustedes recuerdan que son sustancias que contienen dos o más elementos que no pueden separarse por medios físicos, se requieren medios químicos para poder separarlos. ¿Cómo le hacen los elementos para formar compuestos entre sí? Pues necesitan tener algo que los una. Este algo que los une es lo que nosotros denominamos enlaces químicos. Es una fuerza de atracción que va a hacer que esos dos elementos se mantengan juntos y que se comporten como una sola unidad, es decir, una molécula. Ya no son solo un átomo, ya son moléculas. Estas moléculas pueden perder electrones o ganar electrones y también tener la capacidad de volverse iones. Hay diferentes formas de enlaces, las vamos a revisar más a detalle la siguiente semana, pero se los voy comentando. Están los enlaces iónicos, están los enlaces covalentes, están los enlaces metálicos, y hay otro tipo de enlaces que no son tal cual enlaces, pero que sí son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas y se presentan entre estas, como son los puentes de hidrógeno, ¿no? Como la atracción entre un imán y el refrigerador. Hay algo ahí, algo que no es tangible, no está, físicamente no existe, pero es una atracción. Esas fuerzas, como los puentes de hidrógeno y las puentes de Van der Waals. Para combinarse los elementos, lo único que va a hacer posible esa combinación y esa formación del enlace son los electrones, pero no todos los electrones que tiene un elemento, sino solamente los electrones que tiene más lejos del núcleo, los que estén en su nivel electrónico más alto. Estos son los electrones que nosotros les decimos electrones de valencia. Son los que le van a dar la valencia o el número de oxidación, o nos van a decir cuántos electrones se pueden compartir o se pueden aceptar en cada uno de los elementos. Es bien importante distinguir cómo o cuáles son los electrones de valencia. Entonces, para hacer un poco más fácil la visualización de estos electrones, utilizamos las estructuras de Lewis. Cuando lo hacemos en los elementos representativos, es decir, en las familias A, es muy fácil, es muy padre y es muy didáctico y se puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿cómo le tendríamos que hacer para representar con una estructura de Lewis un átomo? Entonces, si nos vamos al azufre, el azufre, acuérdense que tiene 16 electrones, su número atómico es 16, es decir, tiene 16 electrones. Aquí está su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, y llegamos, si se fijan en su tabla periódica, está en el tercer renglón o en el tercer periodo. Este es el tercer nivel, aquí lo vemos representado con el número principal, 3, y vemos que primero se llenó el subnivel S, y el subnivel P quedó incompleto, solamente tiene 4 electrones. ¿Cuántos electrones tiene entonces en su última capa de valencia? Tenemos que contar a todos los que están en el nivel 3. Los demás electrones están muy cerca del núcleo y los está trayendo muy fuertemente el núcleo. Entonces, esos electrones no van a estar participando de ningún enlace. Los únicos que van a participar son estos que están hasta afuera, lo más lejos del núcleo. Son 6 electrones, 2 del nivel S y 4 del nivel P. Esos electrones están representados aquí con puntitos. Aquí los representaron 2 aquí, 2 acá, y aquí los repartieron, ¿no? En realidad estos solamente son representaciones, no es una cuestión real. ¿Qué pasa si ese azufre gana electrones? Porque el azufre pues tiene una electronegatividad fuerte y tiene la tendencia a jalar electrones de donde pueda. Si el azufre gana electrones y se convierte en un ion negativo, que es el ion sulfuro,
Aquí lo vemos como lo tienen tiene estos corchetes y un 2 menos para representar que todo esto tiene una valencia o un número de oxidación de 2 menos. Ganó 2 electrones, eso es lo que me está diciendo este 2 menos. El menos es porque está haciéndose más negativo porque los electrones tienen carga negativa. Acuérdense y fíjense muy bien en eso. ¿Cómo representaríamos la configuración electrónica de este ion sulfuro? Pues le tendríamos que poner a este 4, le tengo que sumar los 2 electrones que ganó. Entonces su configuración electrónica queda completa. Su nivel 3 va a quedar completo. En el S, el subnivel S y el subnivel P. Va a tener 8 electrones en su capa electrónica. Aquí tiene 8, fíjense. Vamos a ver otro, el nitrógeno. El nitrógeno, su número atómico es 7. Su configuración electrónica sería esta, que cuenten los electrones, 2, 2 y 3 son 7. Sin embargo, los electrones que van a participar de los enlaces, los más lejos del núcleo, van a ser estos, del 2s y el 2p. Son 5 electrones. Esos 5 electrones están representados aquí con puntitos. ¿Qué pasa si este nitrógeno ganara electrones? Puede ganar o puede perder. En este caso, perdió electrones. Ganó electrones, se hizo más negativo. Aquí está representado con un 6. Los 3 electrones que ganó, aquí están. ¿Y cómo le hacemos para representarlo aquí? Aquí le sumamos los puntitos. Ya tiene 8 puntitos a su alrededor. Tiene completo su nivel 2 en los subniveles S y subnivel P. Aquí está el 3 menos, indicándonos que ganó 3 electrones. ¿Qué pasa ahora con un átomo metálico que va a perder electrones? Más fácil que ganarlos. El aluminio. El aluminio, su número atómico es 13. Aquí está su configuración electrónica. Si suman los electrones, les va a dar 13. Sus electrones de valencia nada más son 3. Si el aluminio quisiera completar sus 8 electrones a su alrededor para tener completos el nivel 3 en S y en P, tendría que ganar 5 electrones. Pero es mucho más fácil perder 3 que ganar 5. De manera que cuando este aluminio pierda estos 3 electrones, nos va a quedar así. Nada más tiene el 3 más. ¿Por qué no tiene los puntitos? Porque los otros electrones, acuérdense que son electrones que no participan de los enlaces, no son electrones de valencia. Y el aluminio, al perder estos 3 electrones, sus niveles S y P del nivel 2 están completos, ahí están sus 8 electrones. Entonces, este elemento así va a estar muy a gusto habiendo perdido esos electrones. También podemos representar los enlaces que se dan utilizando estas estructuras de Lewis. Entonces, si se fijan aquí, pues tenemos el boro, tenemos el cloro y cada uno de estos tiene todos sus puntitos. Igual aquí, el ácido fosfórico. Conforme van creciendo las moléculas, esta es una molécula más complicada porque ya tiene 3 diferentes elementos. Van creciendo el número de puntitos o tachecitos que nosotros tengamos que representar. Entonces se va haciendo un poquito más complicado, pero no es imposible. Si yo les llegara a pedir algo de esto, les pediría de electrones o de átomos solos. No les estaría yo pidiendo cosas más difíciles. Normalmente, como lo vimos ahorita, lo que buscan los elementos es cumplir o rellenar sus 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Por qué? Para parecerse al gas noble que está más cerca de ellos. Entonces, lo que todos quieren es parecerse a los gases nobles, que son los que tienen sus niveles energéticos completos y que no se combinan con nadie, no necesitan estar con nadie ni generar ningún tipo de enlaces ni nada. Hay un problema con la regla del octeto, que no todos los elementos van a cumplir o los vamos a poder acomodar para que cumplan con esos 8 electrones alrededor de sus capas de valencia. Cuando ya nos vamos a las configuraciones electrónicas o a las representaciones de Lewis de los elementos de transición, ahí vamos a notar que hay huecos en las configuraciones electrónicas. Entonces, ¿cómo le haríamos para representarlo? No lo podemos hacer. Es importante, bien importante, entender todo esto de los electrones de valencia, porque son los que nos va a decir
¿Cómo se van a combinar los elementos unos con los otros? Ya sabemos entonces, conforme a las configuraciones electrónicas, cómo están hechos los elementos. Ya sabemos que en la tabla periódica nosotros podemos distinguir más o menos cuántos electrones van a poder ganar o perder, y podemos conocer con el carácter metálico de los elementos, si son metales o no metales, si van a poder reaccionar o si van a poder combinarse entre ellos. Entonces, todos estos conocimientos previos nos van a servir para llegar a determinar las formas de unión entre los elementos. Entonces, bueno, a la lectura les compartí esta tabla donde vienen los números de oxidación más comunes de los compuestos. Entonces, fíjense cómo todos los elementos de la familia 1A pues valen más 1. Los de la familia 2 pues, valen más 2, ¿no? Van a perder 2 electrones y van a quedar ellos a su vez con cargas positivas. Los elementos de transición, aquí ya no es tan fácil, sabiendo la familia, conocer cuál es su valencia. Entonces, normalmente estos, o tenemos la tabla periódica a la mano para saber las valencias, o nos tienen que especificar cuál es su valencia para que nosotros sepamos. El fierro actúa con más 2 y más 3, por ejemplo, pero el cromo puede actuar como más 2, más 3, más 4 o más 6, ¿no? Hay otros que solamente tienen una valencia, como la plata. Solamente va a ser más 1, va a perder un solo electrón. Y en cuanto a los no metales que tenemos de este lado, hay algunos que solamente tienen una valencia. Por ejemplo, el oxígeno normalmente va a participar, o lo vamos a ver, como menos 2. Así como el hidrógeno siempre es más 1, el oxígeno en la generalidad es menos 2. Pero ¿qué pasa? Que el azufre ya tiene más valencias, y ya tiene valencias positivas y negativas. Puede ser menos 2, pero puede ser más 2, más 4 y más 6. El selenio y el telurio también pueden ser más 2, más 4 y más 6. ¿Por qué este no tiene valencia negativa? Porque este es menos electronegativo, tiene menos fuerza para atraer los electrones hacia sí. Entonces va a ser más fácil que pierda 2 electrones o 4 o 6 a que los gane, porque es complicado que le gane en atraer los electrones a otro elemento. ¿Y qué pasa con los elementos de la familia 7? Bueno, el elemento más electronegativo de todos es el flúor. Entonces, y nada más le falta un electrón para parecerse al gas noble inmediato, que es el neón. Entonces, el flúor lo que va a hacer es siempre va a tener carga menos 1, porque siempre va a tender a tener electrones de alguien. De algún lado los va a sacar. El cloro también va a tener valencia menos 1, no sé si se alcanza a ver aquí en la tabla, pero también puede tener más 1, más 3, más 5 o más 7. Igual el bromo puede valer menos 1, pero también va a valer más 1, más 3, más 5, más 7. Igual el yodo puede ser menos 1, porque siguen siendo muy electronegativos en esta familia. Pero también tienen la facilidad de perder electrones, más 1, más 3, más 5 o hasta 7 electrones, ¿no? Que son los que están en su capa de valencia. Entonces, bueno, una vez que nosotros decidimos o entendemos cuántos electrones pueden ganar o perder los elementos, pues podemos ya empezar a ver cómo se escribe una fórmula química. En una fórmula química, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar los elementos, vamos a encontrar estos números chiquitos que son subíndices, y lo que nos están diciendo es que en esta molécula hay un nitrógeno, hay un cloro y hay 4 hidrógenos. Acuérdense que los unos no los escribimos. Si no hubiera ni uno, no pondría la N. Entonces, el 1 no lo escribimos. Cuando es más de 1, sí. En esta molécula, fíjense cómo tiene paréntesis. Esos paréntesis nosotros los utilizamos como se utilizan igual en las matemáticas. Esta molécula, fosfato de calcio, lo que nos está diciendo es que hay 3 átomos de calcio y hay 2 de todo esto, que es el ion fosfato, el cual tiene un fósforo y tiene 4 oxígenos, pero todo esto está multiplicado por 2. Entonces, bien importante, si ustedes van a sacar el peso molecular, calcular
el peso del calcio por 3, el peso del fósforo por 2 y el peso del oxígeno por 8. Estos números se multiplican, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Cuando hacemos o vemos escrita una reacción química, no nada más vamos a ver los símbolos de los elementos y vamos a ver los subíndices que nos dicen cuántos átomos de cada uno de los elementos hay, sino que podemos tener estos números tamaño normal o tamaño grande que les decimos coeficientes. Estos coeficientes nos van a decir, por ejemplo, que tengo 3 moléculas de todo esto. Si fuera necesario, tendría que multiplicar este 3 por todo esto, o por lo que pesa todo esto. Entonces, tomar en cuenta que este número abarca a toda la molécula y que cada uno de estos números chiquitos abarca solamente al átomo. Los paréntesis se multiplican. Entonces, bueno, con esto terminamos el video del día de hoy.